Hola, soy María Eugenia Rincón y doy clases en el Highlands International School, en la Ciudad de México. Mis clases son dirigidas a alumnos de bachillerato, principalmente alumnos de bachillerato, y este tema lo veo durante los 3 años, pero lo veo mucho más claro en sexto de bachillerato. Después de haber revisado la carta encíclica del Papa Pío XII sobre el cuerpo místico de Cristo, les presento el trabajo que realicé. Etimológicamente, iglesia significa asamblea convocada o reunida. La iglesia es un pueblo llamado a salir al mundo y entrar al reino de Dios. Sin embargo, una definición de iglesia realmente hablando no la podemos encontrar, ya que la iglesia es un misterio. La palabra misterio viene del griego y del latín y significa dos cosas. Primero, un signo visible y segundo, una realidad oculta de la salvación. Aplicada a la Iglesia decimos que el cuerpo humano es el signo visible y la obra de Dios por medio de la Iglesia es la realidad oculta de la salvación. Está oculta y solo la descubre quien tiene fe. Esta encíclica, Mystici Corporis Christi, fue promulgada por el Papa Pío XII el 29 de junio de 1943. Se dice que, precisamente como la Iglesia es un misterio, esta encíclica nos ayuda mucho a comprenderla y no se puede hablar de la Iglesia sin conocerla. Nos muestra el verdadero rostro de nuestra Madre Iglesia. En aquel entonces estaba deformada por el modernismo y por el naturalismo. Es una iglesia también en aquel entonces ignorada, pero que da respuesta a los sufrimientos sufridos por la guerra. Papa Pío XII la promulga para su jubileo episcopal y tiene esta encíclica tres propósitos principalmente: que resplandezca con nueva gloria la soberana hermosura de la Iglesia, dar a conocer mejor la nobleza eximia y soberana de los fieles, y cerrar la puerta a los errores. Como preámbulo, podemos hablar, es muy importante recordar que la Iglesia es un proyecto trinitario, es decir, la Iglesia existe por el designio amoroso del Padre y es fundada por Cristo, y además es continuamente vivificada por el Espíritu Santo. Adán pierde la participación de la naturaleza divina por el pecado original. Sin embargo, Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo unigénito, y de esta manera recobramos esa participación divina con Dios. Dios, así como se valió de su naturaleza humana para redimirnos por sus sufrimientos, quiso valerse de la Iglesia para perpetuar su obra. Pero, ¿por qué decimos que la Iglesia es un cuerpo? Decimos que la Iglesia es un cuerpo orgánico porque es uno e indiviso, concreto y visible, compuesto de miembros múltiples y solidarios, es orgánico, es decir, con funciones distintas y armoniosas, cada uno de sus miembros, y es dotado de fuerzas vitales. Es uno, indiviso y visible. Por lo mismo que es cuerpo, la Iglesia se puede ver con los ojos. Es orgánico y jerárquico porque debe haber un orden conveniente entre los miembros con distintas funciones para que pueda construir un cuerpo. Por esa razón es orgánico. Y también, como cuerpo, está dotado de medios vitales de santificación. Estos medios son los sacramentos. De la misma manera que un cuerpo humano necesita agua, alimento, aire y muchas cosas para poder funcionar, cosas vitales y poder tener salud, así Cristo también nos da los sacramentos. Y nos da los 7 sacramentos: el sacramento del bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, la unción de los enfermos y 2 sacramentos que son de servicio a la sociedad, que son el matrimonio y el orden sacerdotal.
Así es como podemos hablar que la iglesia es un cuerpo. ¿Por qué la iglesia es un cuerpo? Sin embargo, ¿quiénes formamos parte de este cuerpo? Pues de este cuerpo formamos parte los bautizados y los que profesamos la fe y no se han separado de su cuerpo. Los que ya están, aunque estén bautizados y estén separados de su cuerpo, no pueden pertenecer a la iglesia. Pero, sin embargo, hay que tener siempre en cuenta que no todos los miembros de la iglesia son santos o predestinados. La iglesia es un cuerpo, pero Cristo es su cabeza. No es un cuerpo cualquiera, sino es el cuerpo de Cristo. Esto se deduce principalmente de cuatro hechos muy importantes. Uno de esos hechos es ¿sí? que Cristo es el fundador de la iglesia. Cristo es el fundador porque comienza la edificación de la iglesia con su predicación. Se consume en la cruz y se manifiesta por el envío del Espíritu Santo en Pentecostés. El comienzo de la iglesia es precisamente el comienzo de la fundación, cuando él elige a sus apóstoles, nombra al vicario suyo en la tierra, que es Pedro, y sus sucesores es el Papa, e instituye los sacramentos. La consumación es el paso de la antigua alianza a la nueva alianza por su sangre. Con su sangre unió a los judíos y gentiles, reconciliando a ambos pueblos con Dios, y con su sacrificio en la cruz, él abolió la antigua ley y formó así su iglesia. Y se manifiesta en Pentecostés. En Pentecostés es cuando nosotros recordamos el pasaje de la iglesia naciente en Pentecostés, citado en Hechos 2:1-4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, en la lengua del amor, en el lenguaje del amor. La iglesia es comunión con Jesús. Por eso podemos tomar la parábola de la vid. La parábola de la vid y los sarmientos, porque esto es lo que refleja la unidad de la iglesia con Cristo. Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. La iglesia, pero ¿por qué decimos que la iglesia es cuerpo místico de Cristo? La iglesia es cuerpo místico de Cristo porque místico, ¿qué diferencia hay entre cuerpo físico y místico? Místico para diferenciar entre el cuerpo social de la iglesia y el cuerpo físico nacido de la Virgen. Y también un cuerpo físico, un cuerpo natural o moral, simplemente. En lugar de ser un cuerpo, la diferencia entre místico y cuerpo es místico porque el cuerpo natural, el principio de unidad, priva de subsistencia propia a sus partes. En cambio, el místico, cada parte tiene plenamente su propia personalidad. En todo cuerpo físico vivo, los miembros tienen como fin solamente el provecho del todo, mientras que todo organismo social está ordenado al bien de todos y cada uno de sus miembros. Esa es una cosa muy importante. Diferencia entre místico y cuerpo puramente moral. Hay una diferencia muy importante. Es el principio de la unión. No es más que el fin común y la cooperación común de todos a un mismo fin por medio de una autoridad social. Mientras que el cuerpo místico, a esta cooperación se añade otro principio interno. Este es el Espíritu Divino, quien siendo uno, él mismo numéricamente llena y une a toda la iglesia. Y por principio de consecuencia,
La Iglesia debe ser considerada una sociedad perfecta, pero, ojo, no se compone solo de elementos constitutivos sociales y jurídicos, sino que supera a toda esta sociedad. Tres graves errores que podemos cometer al hablar del cuerpo místico: forjarse una iglesia escondida e invisible, tenerla por creación meramente humana y distinguir una iglesia de caridad en oposición a una iglesia con una desdeñable actitud jurista, que de juicio nada más. Son los tres graves errores que se pueden cometer. Sin embargo, estamos llamados a estar unidos con Cristo. Vista como un cuerpo, se trata de la unión de cada uno de sus miembros con Cristo en el cuerpo que es la Iglesia. Es grande, misteriosa y divina, por lo que con frecuencia se entiende y se explica mal. ¿Cuál es la naturaleza de esta unión? Pues es estrechísima y la podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Y las causas de esta unión. Las causas son los vínculos jurídicos y sociales, que ya hablamos cuando hablamos de cuerpo místico, las virtudes teologales, la esperanza, la caridad, el conocimiento y el amor en Cristo por nosotros, la inhabitación del Espíritu y, por supuesto, la Santísima Eucaristía. También hay que tener mucho cuidado al hablar de cuerpo místico para evitar los errores: un falso misticismo, un falso quietismo y un falso liturgismo, es decir, desprecio a la confesión frecuente, desprecio a la oración privada, errado rechazo de la oración directa a Cristo, pensar que solo tenemos que orar a Dios, Dios Padre, y olvidarnos de que Cristo es el que nos lleva hacia el Padre. La exhortación pastoral es muy importante, que la exhortación que hace esta encíclica, ya que nos invita principalmente a amar a la Iglesia. Amar a la Iglesia, regocijarnos con ella y sentirnos gloriosos y orgullosos por pertenecer a ella. Pero, ¿de dónde viene este amor? ¿De dónde viene esta fuente de amor? La primera forma de amor a la Iglesia es no solo amar los sacramentos y la liturgia, sino también a los sacramentales y el ejercicio de piedad. No solo su piedad materna, sino también su autoridad, por la que nos ordena y lo que a veces es duro a nuestra naturaleza caída, pero también nos aconseja. Y no solo el esplendor de su cabeza y sus dones celestiales, sino también sus débiles miembros, con amor eficaz, aunque en algunas ocasiones no respondan debidamente a sus funciones. Esto no debe hacer que desaparezca nuestro amor a la Iglesia. ¿Cuál es la fuente de este amor? Pues la fuente de este amor es, para que este amor permanezca, es Cristo, porque es Cristo quien vive en la Iglesia. Él es quien enseña, gobierna y santifica, y quien se manifiesta a través de todos sus miembros. Y tercer punto, y muy importante, Cristo es ejemplo de amor a la Iglesia. Debemos imitar a Cristo en su amor, imitar la eficacia de su amor. Las súplicas de Cristo, cuando suplica en vida y en el Evangelio por nosotros, y los sufrimientos ofrecidos por Cristo por nosotros también. Es la manera que nosotros podemos imitar a Cristo en este amor. Y por último, es muy importante no perder de vista a la madre del cuerpo místico de Cristo, que es María. María, que por ella nosotros, por su sí a María, es un ejemplo del amor a la Iglesia, que sin María nosotros no tendríamos a Cristo, sin su sí, sin el sí de María. Debemos comprender entonces que María, el Papa pide a la Virgen María que haga eficaces todos los deseos y que alcance a todos el amor por ella, por la Iglesia. Así es que no debemos olvidarnos y orar mucho a María por nosotros, por toda la Iglesia y los miembros de la Iglesia. Espero que haya quedado claro. Gracias.